están? Muy bienvenidos nuevamente al Club de la Noticia. Soy Magdalena Olea, periodista del Libro, y voy a presentar inmediatamente al panel que nos acompaña el día de hoy. Paz Charpentier, abogada, directora de Voces por Chile. Jaime Coloma, nuevamente encargado del Departamento Electoral de la UDI. Estamos con una cara nueva, Lía Gálvez, presidenta de la Dirección Regional Metropolitana del Frente Amplio. Así que muy bienvenida, Lía. Y Tomás Sepúlveda, cientista político y de la Directiva Nacional del PPD. A todos, muy bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Maida. Estamos listos para este programa, pero antes de ver el video, como siempre, nos reventó un tema en la cara, ¿no? Que es el tema de Irina Karamanos y esta sospechosa líos de plata, digamos, supuesto abono a Procultura y, bueno, todo esto que estalló ahora en los medios. Así que quiero partir por ahí y preguntarles cómo ven el tema. Jaime, comenzando contigo. A ver, yo creo que el caso Procultura es simplemente una vergüenza. Chile ya no aguanta más que recursos públicos pasen a manos de fundaciones cuestionadas. Ya lo vimos con el caso de Democracia Viva. Ahora lo estamos viendo con el caso Procultura, donde hay en distintas regiones más de 1.000 millones perdidas. Vemos lo que está pasando con Irina Karamanos. Yo creo que es momento que se den explicaciones. Yo creo que es momento que vuelva la investigación sobre todos los convenios de los distintos GORE a la palestra. Últimamente ha estado muy desaparecido todo esto y es momento que Fiscalía, que toda la justicia vuelva a hacer hincapié porque es sumamente importante lo que está pasando. Yeah. Muy bien. Yo quiero preguntarle inmediatamente a Lía. Lía, tú eres del Frente Amplio. Sí. ¿Cómo están mirando este tema? ¿Los tiene muy complicados al interior? Yo creo que no. Yo creo que aquí claramente se puede ver que hay una intención de desviar la atención de lo que ha sido el último tiempo. El caso, por ejemplo, de Marcela Cubillo y otras cosas que son un montón de plata un poco más significativo. Irina y el presidente también salieron rápidamente a desmentir la situación. Ellos ambos comentan de que más bien se hace alusión a un pago por un trabajo específicamente que no superaría los 900.000 pesos aproximadamente. Y en eso nosotros hemos conversado con ella y esa es la línea básicamente que tenemos a nivel de partido. ¿Tú descartas que puede estar involucrada en el lío respecto a la Fundación Procultura? Ella hoy día también comentó, bueno, fue ayer creo, que está dispuesta a abrir sus cuentas bancarias para que pueda investigarse lo necesario y en eso nosotros la apoyamos. ¿Tú crees que es inocente? De que estamos en pos de apoyarla, de que abra y que se investigue todo lo necesario. Ya. Ahora, me llama la atención porque tú mencionas que esto es un intento de desviar la atención. Ya, tú dices por el fondo, por el tema electoral. Claro, me imagino. Se está buscando el empate derechamente, creo. ¿Se está buscando el empate, Paz Charpentier? Bueno, yo creo que es súper relevante ser sinceros. Aquí yo creo que no es creíble que el presidente Boric no conociera la situación que se da con ocasión de Irina Karamanos y estos abonos desde Procultura o hacia Procultura y viceversa, no lo sabemos, habrá que investigar, pero no es creíble que el presidente Boric no lo supiera. Y yo creo que esta situación constata la profundidad del caso Convenios, porque a esta altura ya vemos que el caso Convenios, el caso de corrupción, uno de los casos de corrupción más grandes de la historia reciente de nuestro país, ha llegado y llegó, y lo vemos hoy día, hasta la casa del presidente de la República. Entonces, cuando se dice que aquí se trata de desviar la atención, a mí me preocupa realmente que una de las principales preocupaciones del Frente Amplio no sea el caso de corrupción más relevante de la historia reciente de nuestro país. Yo invito a que el Frente Amplio tenga esta como una de sus prioridades, porque creo que aquí la mugre hay que sacarla con pala y yo creo que uno de los principales gestores de esta situación debiera ser precisamente el Frente Amplio que se vio involucrado, que se ha visto involucrado profundamente en este caso. ¿No hay un intento por desviar la atención? ¿No se está jugando el empate acá, Paz? A mí me parece que la principal o una de las principales preocupaciones del Frente Amplio debería ser limpiar la mugre y no, en definitiva, apuntar con el dedo a la oposición diciendo que tratamos de desviar la atención cuando yo creo que debiera ser un acuerdo transversal entre todos, que la corrupción es reprochable, es negativa y debe ser un punto central a cambiar de la política como lo hemos visto en el último tiempo. Ya. Es complicado lo del presidente Boric porque efectivamente defendió a Irina, como lo mencionaba Lía, ¿no? Y dijo, o sea, puso las manos al fuego por ella, dijo que confiaba plenamente en Irina. ¿Se puede terminar quemando el presidente Boric, Tomás? Yo dejaría que la justicia funcione, daría los plazos necesarios para que esto se pueda investigar. Irina Karamanos efectivamente levantó su secreto bancario, se lo entregó a la Fiscalía. Me gustaría que la derecha pudiese hacer lo mismo con tanta soltura, porque en verdad nosotros siempre, incluso fuimos nosotros también los impulsores del proyecto del levantamiento del secreto bancario, y el que nada hace, nada teme. Démosle tiempo a la justicia y
ya entregó todos los antecedentes a la fiscalía. ¿no? Se tiene que investigar. Exactamente, y no tendría por qué ¿Pero haber no un intento dudas. de desviar la atención? Completa y absolutamente. O sea, yo creo Sí. que, por supuesto que sí. La derecha está desordenada, la derecha está teniendo problemas con Marcela Cubillo, está teniendo problemas con el caso Audios, con el caso Convenios también, están súper complicados en temas electorales. Por supuesto que veo una desesperación de desviar el foco, así como también vamos a ver para el 18 de octubre cómo van a tratar de cambiar completamente la agenda a eso, a volver a hablar del octubrismo, a volver a hablar de los delincuentes, de la izquierda woke, etcétera, 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 en un intento de desviar la mirada Ya. a lo que efectivamente la justicia y la ciudadanía tiene ojos, que es todos los hechos de Ahora, corrupción que la derecha hoy día tiene. ¿Qué pasa si efectivamente se investiga, como dices tú, Tomás, y se comprueba de que aquí sí hubo un financiamiento irregular de la política? Finalmente el presidente Boric se termina prestándole ropa, digamos, a Irina Caramano. ¿Se puede quemar? ¿Esto le puede traer un daño al gobierno del presidente Gabriel Boric? O sea, Jaime. a ver, hay que ver que la justicia actúe, pero que actúe de forma rápida. Ya hemos visto cómo ya llevamos años con el caso de Democracia Viva, en el cual está completamente parada. Y yo creo que el caso de Procultura tiene esto y mucho más que Democracia Viva, inclusive. Entonces yo creo que es de suma urgencia que se investigue a fondo. Que se puede quemar, lógico que se puede quemar. A ver, él hace una apuesta. Él dice que no hay nada. Hay que ver lo que dice la justicia. Pero de aquí, de que algo huele raro y eso hay que evidenciarlo de todas maneras. Pero Y en el caso de que esto es un voladera de luz en la derecha, perdón, esto es un tema que no tiró la derecha. Eso es un tema que sale de la PDI, un caso distinto. No es la derecha quien saca estos antecedentes. Así que yo creo que es un poco mirarse al ombligo, esta idea de que están cambiando el foco, por así decirlo. Ya, tenemos Ese que ir cambiando el punto, tema. Pero sí, sobre el respaldo sí. que hace el presidente Boric, Mira, sí, el punto es el siguiente. ¿cree que se equivoca el presidente Paz? Él reconoce que el problema de corrupción llegó hasta su casa a través, y creo que es prueba suficiente esa declaración. Pero cuando la izquierda dice que nosotros tratamos de desviar la atención respecto a los temas relevantes, lo que hacen es reconocer que entonces para ustedes los casos de corrupción no son relevantes, y eso es lo más grave de todo. ¿Por qué? Porque ustedes deberían ser los principales preocupados de limpiar los partidos políticos y la política en Chile de los casos de corrupción. Entonces, si esto salta, lo de Irina Caramanos, y ustedes esperan que Chile siga exactamente igual o que no se converse respecto a este tema, es porque ustedes no le dan relevancia a limpiar Chile de corrupción. Y ese es el problema. No tiene nada Ya, que ver. de vamos a hecho. dejar que respondan muy breve para cambiar el tema. Yo creo que le damos mucha relevancia, ¿eh? O sea, Irina responde rápidamente y el presidente también sobre, ok, abramos, como bien dice Tomás. entrega sus cuentas, las abre y dice estoy disponible para que me investiguen. Yo creo que esa es una respuesta correcta, rápida, eficaz. Es que y lo que pasa es muestra que transparencia. ustedes dicen que nosotros comentamos este tema y lo ponemos en la palestra como algo relevante porque queremos desviar la atención. Y eso, a su vez, Un implica y es aprovechamiento sinónimo de político. decir, oye, los casos de corrupción no son relevantes. No, para nada, Cuando de son muy hecho, relevantes y de por eso todo se lo comentan en contrario. la Por eso, esfera porque pública. en Todo lo el contrario. intento de jugar al empate, Exacto. tratando de buscarnos a nosotros alguna yayita en función de todos los problemas que están teniendo la derecha, como lo es Marcela Cubillo en la Universidad de San Sebastián, que era una caja pagadora de la derecha, como también Ya. en el caso Audio. Ahora, para ti, Democracia Viva, por ejemplo, ¿fue una simple yayita? ¿Cómo dices? No, por supuesto que no. Hubieron Esto personas... viene del mismo libro. Hubieron personas Una simple detenidas, yayita. la justicia funcionó y hoy día se está investigando. Y por supuesto, todos los que caigan, que tengan que caer. Ya. Muy Exactamente. bien, vamos a ir al tiro a revisar el primer video del día. Se conocieron los resultados de la encuesta CEP, que mostró que a menos de 2 semanas del 5º aniversario del estallido de 2019, un 50% de las personas consideran que este fue malo y solo un 17% considera que este fue bueno. A 5 años, ¿se puede decir entonces que murió la nostalgia del octubrismo? ¿Confirma esto que el país le dio la espalda a esta violencia y que poco se logró con esa revolución? Además, la misma semana que hay 3 generales en retiro de carabineros en el banquillo de los acusados, la CEP reveló que las fuerzas de orden y seguridad son las instituciones que más recuperaron la confianza. Y lo cierto es que en la CEP la crisis de inseguridad está dentro de las principales preocupaciones de la gente, con la delincuencia en un 57% y el narcotráfico en un 33%, lo que explica quizás la acusación constitucional que presentó el Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Toay, que provocó todo un enredo en la oposición con RN anunciando y luego desechando una acusación contra el presidente Boric. Pero lo curioso es que pese a este desorden en la derecha, Evelyn Matei al parecer cuenta con una especie de inmunidad, apareciendo dentro de los personajes mejor evaluados, liderando la tabla con un 47% de percepción positiva, seguida por Michelle Bachelet y Tomás Bodanovich. Bien, comencemos entonces hay varios temas, pero por el estallido. Según los datos de la encuesta CEP,
¿Creen que hay una especie de arrepentimiento de los chilenos respecto al octubrismo, a la violencia que ocurrió y que se desató a partir de esa fecha? ¿Sí o no? O sea, ¿los chilenos le están dando la espalda al octubrismo realmente? Comenzamos con Paz. Sí, fíjate que yo quiero aprovechar esta intervención para decir que a mí me parece que el contra-octubrismo, Maida, debe recuperar la épica. Y yo creo que este momento, tras 5 años desde la Revolución de Octubre, es un gran momento para recuperar esa épica. ¿Y por qué? Porque yo veo a primera vista una contradicción entre, por una parte, el rechazo del 50% de los chilenos a lo que se vivió en esa época, pero por otra parte, la pérdida de timidez que existe por parte de los principales o las principales voces del octubrismo que le hemos visto reaparecer cada vez más progresivamente en la esfera pública, entre ellos Baza, Adria y otros que son los principales voceros, en definitiva, de este movimiento. Entonces ahí hay una contradicción, porque Chile va hacia un lado y sin embargo el octubrismo se reactiva y por lo tanto nosotros tenemos el contraoctubrismo, tenemos la responsabilidad histórica de recuperar esa épica y evolucionar para enfrentar los nuevos desafíos de este octubrismo, por así decirlo, renovado. Renovado porque ha tenido aprendizajes, por ejemplo, es un aprendizaje, ellos saben que deben disminuir la velocidad. También es un aprendizaje, por ejemplo, que ellos entendieron que a pesar de que aceptan y toleran la violencia como método de acción política, deben de alguna manera ocultarla y comenzar a operar dentro de los marcos de una aparente legalidad. Insisten en su agenda de control de medios de comunicación, del control de la libertad de enseñanza, el control de la libertad de expresión y así una serie de libertades porque saben que les va a permitir conservar y mantener un relato y por lo tanto yo creo que aquí el contraoctubrismo tiene el deber de recuperar la épica porque solo con una adecuada épica en definitiva podemos retomar la fuerza de este movimiento y por supuesto buscar la unidad dentro de la diversidad que existe dentro de la derecha que es muy heterogénea. Y creo que los 5 años desde la Revolución de Octubre es un excelente momento para eso. Ya, ahora, ¿está muerto el octubrismo realmente? ¿Sigue vivo? ¿Puede volver a aprender? Digamos, ¿podría haber un nuevo estallido eventualmente en el país, Tomás? Más allá del sobreestiramiento conceptual del octubrismo y estas palabras que se agregan como para denostar a nosotros como la izquierda woke, etcétera, etcétera. Yo creo que, quiero hacer un pequeño análisis muy rápido más allá de la cuña. Chile tuvo un plebiscito en el que ganó un 80% el sí a una nueva constitución. Chile tuvo un clivaje histórico con el estallido social. Hubo 1,5 millones de personas solo en Santiago que salió a manifestarse en contra del statu quo, en contra de las reglas institucionales que teníamos en ese momento y cómo estaba construido Chile y su desigualdad estructural. Distinto es que a pesar de todo esto, de que hayamos ganado el plebiscito, de que hayamos tenido 1,5 millones de personas solo en Santiago y montones de gente, millones de personas también en regiones, yo creo que nunca, ni nosotros, la izquierda, ni las personas, los ciudadanos, estuvieron de acuerdo con la violencia. Yo creo que esto jamás ha estado en duda. Que la derecha nos quiera acusar a nosotros de que queríamos quemar Chile y todo lo que se ha dicho es falso. Ahora bien, ya, pero las encuestas CEP están ahí, o sea, 50% de las personas está en desacuerdo con el estallido, con lo que fue el estallido. Para allá voy. Dicho eso, todo el apoyo que se tuvo en su momento, por supuesto, yo creo que es natural que este apoyo vaya bajando, porque primero tenemos una crisis que jamás nunca la he desconocido de seguridad brutal. Tenemos un desorden del sistema político brutal. Tenemos un desorden del país brutal, y no lo estoy negando. Pero además de eso, vemos que a pesar de todo lo que pasó en estos 5 años, Chile sigue igual en términos estructurales. No han habido los cambios necesarios que la gente requiere. Por ejemplo, la reforma previsional. ¿Qué pasó con eso? Van más de 10 años y todavía seguimos. Les puedo asegurar que el 18 de octubre lo más probable es que van a proponer algún día nuevamente el Día de la Libertad, como lo quisieron hacer para la fecha de que cuando ganó el rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de ir a lo circunstancial, que es, por ejemplo, legislar por la reforma previsional. Con toda lógica que la ciudadanía va a quitarle apoyo a todo este tipo de manifestaciones porque ven que todo sigue de igual forma. De igual manera, dices tú ya. Jaime, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que las cifras son claras. Yo creo que los chilenos han abierto el ojo de lo que de verdad significaba el estallido social y de violencia. Claramente era un fin político donde se prometía justicia social, que terminó siendo una suma de violencia, de aprovechamiento político. O sea, yo tengo ninguna duda que esto es un aprovechamiento político total para poder llegar al poder, que después lo alcanzaron con el presidente Gabriel Boric. Y lo que más me preocupa es que el octubrismo no está muerto, y es más, está en el gobierno.
y está también en las elecciones de los candidatos para las próximas elecciones. El caso de Navarro, que después hacía una oda a la primera línea en el ex Congreso Nacional, que después ahora la gente se está echando para atrás. También lo vemos en otras decisiones, por ejemplo, con Carolina Toá. Carolina Toá, cuando saca al general Yáñez, le hace una oda al octubrismo, cede frente a la presión de ellos, este 17% que lo considera positivo. Esos son actos que claramente van al corazón del octubrismo y vemos que este gobierno sigue hablando, legislando y actuando hacia ellos. ¿Y crees que si el gobierno luego es oposición, en un próximo gobierno, digamos, las autoridades actuales son oposición, podría volver a estallar un estallido, digamos? ¿Podría volver a ocurrir eso? Ellos han amenazado muchas veces que si no se hace lo que ellos creen, va a haber un nuevo estallido social. Ellos hacen parte de eso y lo han dicho múltiples personas y múltiples veces. Lía, ¿cómo respondes? ¿El octubrismo está presente en el gobierno? Yo creo que, o sea, me causa impresión que dice como sobre puede estallar nuevamente, o sea, Volver creo que a es importante como situarnos en el contexto de lo que llevó al estallido social. Estábamos en un gobierno, estábamos con unas demandas y dolores de la ciudadanía ¿Y ahora no? que llegaron a un momento de decir como nunca más, basta, y que se incrementó a propósito de que autoridades de gobiernos del momento hicieron algunas declaraciones muy desafortunadas que jugaron un poco con la vida de las personas. No olvidemos los 30 pesos del metro, el levantarse más temprano, las flores que están más baratas, entre otras cuestiones. Entonces no tenemos que olvidar eso. Yo creo que el octubrismo se le llama a las demandas y los dolores de Chile. Yo creo que está mal dicho de esa manera. Aún así, creo que el gobierno actual ha tratado de avanzar en esas demandas. Y obviamente que, como bien decía Tomás, no ha cambiado todo. Y como no ha cambiado, la gente puede sentir desesperanza, puede sentir desilusión de lo que, a pesar de todo lo que se pasó. Pero hay un todo lo que aprovechamiento pasó. político, como dice Jaime, por No, yo parte no de estoy las de acuerdo. autoridades actuales. No estoy de acuerdo. No está de Yo acuerdo. creo que las autoridades actuales lo que están haciendo es tratando de tomar esas demandas y poder avanzar. Sin embargo, hay un sector de la política que no logra avanzar. Lleva 20 meses en tramitación la reforma de pensiones en el Congreso. Entonces, hemos tratado de avanzar en ciertas cuestiones que son demandas que son muy sentidas todavía y que no se logra avanzar a propósito de un estancamiento que hay desde el otro lado, Ya. que son imposibles Ahora, de dialogar. Es importante esta discusión. La CEP también arrojaba que las fuerzas de orden y seguridad son las instituciones que más recuperaron la confianza. Me refiero a la PDI, a Carabineros, en fin. Y justamente esto ocurre en la misma semana en que hay 3 generales en retiro de Carabineros que están siendo acusados, investigados por la fiscal Jimena Chong. ¿Qué nos dice eso, digamos? ¿Cómo conversan estos dos hechos? ¿Cómo conversan estos dos hechos? Jaime. A ver, por un lado, que decir que Carabineros claramente es la primera línea frente al crimen y el crimen organizado. Y eso yo creo que no hay duda alguna hoy en día. Hace 5 años atrás, yo veía como el presidente, en su momento el diputado Gabriel Boric, iba frente a tanto Carabineros, militares, a increparle varias cosas porque están haciendo algo que no les gustaba. ¿Y eso qué terminó haciendo? Terminó por permear o atacar de forma muy fuerte las bases de lo que es Carabineros de Chile, que hoy en día lamentablemente lo estamos viendo. Otro tema, que el llamado criterio Toá terminó siendo simplemente un descriterio de Toá con lo que está pasando con el general Yáñez. ¿Tú crees que no debió haber salido del cargo? Pero por ningún motivo. O sea, por ningún motivo el gobierno nunca le debió haber pedido la renuncia al general Yáñez, porque al final eso es lo que pasó. Ya, fue un error aplicar el criterio Toá en el caso del El criterio general Toá Ricardo simplemente fue un descriterio de Toá. Yáñez. Un descriterio de Toá. ¿Estás de acuerdo, Paz, con eso? Mira, yo pienso que el famoso criterio Toá, de partida infringe nuestra Constitución, porque infringe el principio de presunción de inocencia, hablando de las infracciones a la Constitución y las leyes de la ministra Toá. Pero fíjense que yo prefiero al general Yáñez renunciado que en prisión preventiva. Porque si él hubiese continuado en su cargo, probablemente el tribunal que lo está juzgando habría eventualmente declarado la prisión preventiva por haberse encontrado él en el ejercicio de su cargo. Por lo tanto, yo lo prefiero renunciado que en prisión preventiva, no solamente por el impacto familiar y personal que tiene la prisión preventiva para personas que en realidad han contribuido a mantener el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Sino que porque la señal para miles de carabineros que están en las calles, la moral de otros que están en procesos, obviamente se ve fuertemente mermada frente a esa situación. O sea, ¿estás de acuerdo en que se haya aplicado el criterio Toá en el caso de Yáñez en este caso? Yo estoy en desacuerdo con que se infrinjan las garantías individuales de las personas como la garantía de la presunción de inocencia. Pero sin embargo pienso que yo en esta oportunidad prefiero
a Yáñez renunciado que en prisión preventiva, porque la verdad es que las consecuencias de que hubiese eventualmente quedado en prisión preventiva por mantenerse en el cargo y aquello constituir en el fondo, uno de los elementos a considerarse para que él se mantenga, o sea, para que se decretara la prisión preventiva, bueno, yo prefiero como han acontecido los hechos. Hay un video en el que aparece esta semana Ricardo Yáñez con Mario Rosas, con Diego Late, los tres ex carabineros, acusando que esta acusación o formalización es injusta, dicen que es absurda, que está fuera de contexto, y se preguntan si acaso se les olvidó el contexto de lo que ocurrió el 18 de octubre. Quiero preguntarles a ustedes, en el fondo, si están de acuerdo y si creen que es injusto realmente como acusan los tres carabineros. Lía. Yo creo que se está investigando. Me es importante transmitir de que el gobierno, y bueno, nosotros como partido, en el fondo, hemos entregado apoyo concreto, y la ministra Toá como encabezando en el fondo el Ministerio del Interior ha transmitido y ha demostrado un apoyo concreto a la institución. Y la institución no es un general, no es un único oficial, sino más bien miles de funcionarios y funcionarios uniformados que están trabajando por el servicio del país. Y esa es la institución que nosotros respaldamos y apoyamos, la cual debe ser intachable, transparente, y efectivamente que si hay algún delito, tiene que investigarse. ¿No una acusación absurda, fuera de contexto, como dicen entonces? Es que, por un lado, los carabineros son quienes son responsables en el fondo, o sea, en las calles sobre todo, del tema de seguridad y también de orden público. Pero nosotros creemos que el orden público no necesariamente tiene que estar alejado de la protección de los derechos humanos, y en este caso, si hay que investigarlo, hay que investigarlo. Entonces no es injusto. Yo creo que no, yo creo que está bien. Tiene que ser investigado. ¿Es injusto o no es injusto? Como acusan ellos mismos. Sí, yo creo que, las personas pasan, las instituciones quedan, y además también las y los funcionarios públicos estamos regidos por el Estatuto de Funcionario Público. Entonces, cuando nosotros firmamos nuestro contrato también estamos accediendo a que estamos predispuestos a que se nos pueda juzgar por ciertas cosas. Recordar que para el estallido social se estaban violando derechos humanos, y no lo digo yo, lo dicen informes internacionales, lo dice montones de... Todos ya conocemos los informes. Que sea injusto o no, yo creo que en este momento, que el ex general Yáñez lo diga, que sea injusto o no, yo creo que en este momento no va al caso. Yo creo que fuera de contexto. Yo creo que en verdad... Absurdo, dice también. Todas las personas que están acusadas, yo creo que no va a haber persona acusada que diga que eso está bueno o que lo encuentra pero tu juicio no es absurdo, no está sacado de contexto. Completamente, no está sacado de contexto, no es absurdo, y tampoco es que sea el gobierno en contra del general Yáñez. Yo quiero recordar que esto es a 3 años de asumido el gobierno del presidente Boric, y desde el día 1 que esto se estaba esperando, y además el mismo general Yáñez ha dicho que no ha habido gobierno que ha apoyado más a las policías como lo ha sido el gobierno del presidente Boric con la ministra Carolina Toá. Entonces, él como persona natural, no como de general director, por supuesto que tiene toda la libertad de poder decir que es absurdo y que es injusto, perfecto, pero como general Yáñez también siempre habló muy bien de cómo lo ha tratado el gobierno del presidente Boric. Ya, bien. Bueno, yo sí, solo quiero agregar que, hay una falta de seriedad evidente en las imputaciones que ha hecho la Fiscalía, particularmente la activista Chong a esta altura, que resulta vergonzoso, y que se prueba, Maida, por la variación de la cantidad de personas supuestamente vulneradas en sus derechos y que se le imputa al general Yáñez por su responsabilidad de mando. ¿A qué te refieres? En los medios de comunicación vimos que en un principio se hablaba de 1.000, 1.200, y hoy día no hay más de entre 200 y 300, ese es el orden de magnitud. Obviamente esto tendrá que resolverlo los tribunales de justicia. Yo espero que en estos tribunales, a diferencia de eventualmente el séptimo juzgado de garantía de Santiago, se aplique la presunción de inocencia, se aplique la ley y no la ideología, y que se absuelva en definitiva al general Yáñez. Pero yo creo que este es otro show de la izquierda cuyo interés es mantener vivo esta situación para efectos de enfrentar un nuevo 18 de octubre, una conmemoración de los 5 años, con algo de dignidad, después de haber sido rechazado ampliamente por los chilenos el proyecto del 4 de septiembre del 2022, y por supuesto hoy día más del 50% de los chilenos rechazar lo que fue la revolución, y solo un 17% de los chilenos, como le indica la encuesta CEP, apoya esta situación. Ya, pero ¿tú crees que hablas de ideología, de que es una activista fiscal Chong, la fiscal Chong? A mí me parece que sí.
es activismo y yo creo que una de las constataciones, fuera de otros casos, porque podríamos hablar de Claudio Crespo, ¿verdad? Es otro de los casos. Me parece a mí que, en definitiva, aquí lo que existe es una falta de seriedad. El ejercicio de la función investigativa y persecutora mal ejercitado, y efectivamente la fiscal Chong yo creo que es uno de los ejemplos de lo que no debería existir dentro de la Fiscalía y, por supuesto, dentro de nuestros tribunales. Yeah. Tanto hablan de libertad, pero siempre que no les parece algún caso se meten en el poder legislativo, o sea, en el poder judicial, como si fuese parte de nosotros poder opinar sobre eso. Podemos tener ¿La fiscal opiniones. Chong no es una activista? No, por supuesto. A ver, perdón, la fiscal Chong también persiguió a Meo mucho tiempo. Yo creo que ella tiene una mirada respecto, no la estoy defendiendo tampoco, yo creo que son poderes separados del Estado y cada uno tiene su forma. Si sigue la fiscal Chong, yo desde que tengo memoria han criticado a la fiscal Chong y siguen su puesto, por algo será. Ya. Dejemos que las Ya. instituciones funcionen nuevamente. Ahora, una de las principales preocupaciones de la gente en la encuesta CEP son el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, dentro de lo mismo que estamos hablando. ¿Eso explica la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá? No. Que además, y lo decíamos en el video, digamos, generó todo un enredo dentro de la oposición, ¿no? Con Renovación Nacional, primero presentando una acusación contra el presidente Boric y luego descartándola. ¿Cómo se explica ese desorden que se generó también al interior de la oposición? Jaime. Yo creo que son dos cosas totalmente distintas. Por un lado, la acusación constitucional contra la ministra Toá es de toda lógica. La ministra Toá es la encargada, la persona garante de la seguridad de las personas, por así decirlo, y ha fallado en absolutamente todas las veces, entre carabineros muertos, personas asesinadas. El otro día, para Fiestas Patrias, veía al subsecretario Monsalve celebrando porque ahora no eran armas de fuego, sino eran armas blancas. O sea, así de perdida está la lucha de este gobierno contra el crimen organizado. Y así también vemos como Carabineros sube su aprobación porque es el único el cual en verdad vemos que ponen la cara frente a estos actos. ¿Tú crees que la ministra Toá debiese renunciar? Sí, yo considero que no solamente la ministra Toá, sino también todo el gabinete, todos los subsecretarios. Yo me pregunto, ¿para qué está el subsecretario Vergara en la prevención del delito si no ha prevenido absolutamente ningún delito? En todos los proyectos de ley le ha quitado todas las atribuciones posibles, ya sea a los municipios, a Carabineros. O sea, yo creo que totalmente tiene que renunciar ella y todo su equipo de subsecretarios. Tomás, ¿cómo respondes? Porque tú eres del mismo partido de Toá. Sí, mi compañera. Es de toda lógica que a la derecha no le gusta el perfil de la ministra Toá. El perfil de la derecha es diputado Ojeda desaforado, la doctora Cordero desaforada, Chadwick metido en los casos de el caso Audios con su amigo Hermosilla, Marcela Cubillos aprovechándose de miles de estudiantes que estudian con el CAE, se endeudan con el CAE y esa plata le llega a ella, 17 millones. Es el perfil de la derecha. Por supuesto que el perfil de una demócrata va a incomodar. La ministra Toá ha hecho lo imposible por mejorar la seguridad en este país. Tenemos que recordar que nosotros recibimos el país en el suelo. El gobierno del presidente Piñera dejó el Chile en el suelo y nosotros hemos tratado de poder levantarnos de a poco. ¿No se justifica la acusación entonces contra ella? Es otra herramienta más para desviar la mirada del caso Audios, del caso Mosilla, del caso Chadwick, tanto escondido. Y eso es. Más encima, demuestra un botón. O sea, ni siquiera la derecha misma estaban todos desordenados. El presidente del partido de RN, Galilea, le sacó el tiro el apoyo. Están unos que sí, otros que no. Para el presidente Boric. Y otros para la ministra Toá. Sí, son dos acusaciones. Son dos dos acusaciones constitucionales de las que no son capaces de ponerse de acuerdo los unos con los otros dentro de la derecha. Hay un despelote gigante internamente que, por supuesto, yo recomendaría un poco controlar la ansiedad, que se pudieran conversar, porque estamos pronto a las elecciones municipales, eso puede afectar completamente en términos electorales a la derecha. Yo creo que nosotros estamos haciendo todo lo posible por ordenar el país. Por supuesto que nosotros teníamos un programa de gobierno y tuvimos que pausarlo para poder hacernos cargo de la seguridad en muchos términos, comprándole autos nuevos a la policía, metiéndonos en la frontera. Hemos estado tratando el fast track legislativo, que lamentablemente ha estado pausado en el Parlamento por muchas otras cosas. No tiene una autocrítica. Yo escucho tus palabras, Tomás, con una soltura cuando ustedes fueron los que trataron de refundar Carabineros, o sea, la institución en el suelo. Ustedes acusaron al presidente Piñera cuántas veces, al ministro del Interior Víctor Pérez lo acusaron por el caso Pío Nono, que después vimos con el fiscal Chong, no terminó siendo así. El fast track legislativo, ustedes son los que tienen la urgencia legislativa y vemos que no avanza. El tema de las policías con Carabineros en municipalidades, ustedes no le ponen recursos a los municipios. O sea, yo creo que están viendo la paja en el ojo ajeno completamente. Yo creo que la ley de royalty minero, por ejemplo, lo único que hace es meterle más plata a los municipios más vulnerables y fue producto de nuestro gobierno. Pero preguntas ahí mea culpa por parte del sector. No, a ver, yo creo, mea culpa hay
hay una conciencia dentro del gobierno, dentro del PPD, dentro de la ministra Toá, de que la seguridad es un tema completamente delicado y ahí está desatado un poco el problema de seguridad. Completamente. ¿Pero han de acuerdo. fallado en eso, en esa tarea? No ha fallado. ¿Y cómo se explica la crisis de inseguridad que estamos viviendo? No se nota la conciencia. No, la pero es que verdad. espérate, a ver, nosotros Así hemos echado todos los recursos necesarios del Estado para poder hacer frente a los problemas de seguridad. Tenemos inteligencia, la estamos haciendo valer. Fuimos a Panamá, fuimos a agarrar a los asesinos del militar Ojeda, por ejemplo. Hemos estado metidos en todo el caso Brinks, por ejemplo. Recuerden que hemos hablado de eso, el caso Brinks. En un ratito nomás nos pudimos dar cuenta que la misma arma que se utilizó en Rancagua se utilizó en la Araucanía. Hemos estado metiendo plata donde se debe, estamos conscientes de que se necesita mucho más y por eso mismo también hemos estado conscientes de que necesitamos la ayuda y aquí un acuerdo transversal, izquierda, derecha, todos juntos para hacer frente a la seguridad. Ya. Pero tú defiendes la gestión del gobierno y de la ministra Toá en esta materia. Quiero escuchar acá. Yo pienso que, a ver, ¿Cuál es tu mirada? la ministra Toá debiera renunciar. La ministra Toá debiera renunciar porque es una indolente que califica la ola de homicidios como una habitualidad. Ha sido cómplice de cómo se ha consolidado el crimen organizado en nuestro país al apoyar el octubrismo, la revolución de octubre, que significó, entre otras cosas, el repliegue del Estado en distintos ámbitos, entre ellos en materia de seguridad. También porque yo creo que es súper relevante tanto para gobernantes como gobernados que se aplique las responsabilidades por los actos. Yo creo que en este gobierno se ha hecho habitual y es una forma de operar del gobierno de que nadie se responsabilice de sus actos o de sus decisiones políticas. Y yo creo que aquí entonces es momento, me parece a mí, o el momento ya llegó hace mucho tiempo, pero creo que también hay que dar una señal relevante de que aquí en definitiva se hacen efectivas las responsabilidades políticas. Y además, yo creo que además la ministra Toá, el plan Calle con violencia, le voy a decir hoy día, la verdad es que no ha disminuido los homicidios, la ola de homicidios que ocurre en nuestro país. El plan Calle con violencia, le voy a poner a esta altura, la verdad es que donde se ha aplicado han aumentado los homicidios. Y voy a darle algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Biobío, las comunas que están dentro del plan, Concepción, Los Ángeles, Coronel, a un año de su vigencia aumentaron los homicidios en un 19,4%. Pongamos otro ejemplo. ¿Qué otras comunas? Las comunas fuera del plan Calle sin violencia de la región del Biobío, los homicidios disminuyeron en un 21,7%. Vamos a la Araucanía. Comunas dentro del plan Calles con violencia, como ya lo calificamos, aumentaron en Temuco más de un 400% los homicidios. Ya. En las demás comunas, Maida, y con esto me callo, las demás comunas, las que no estaban en la Araucanía dentro del plan Calle con violencia, disminuyeron en un 50%. Entonces la verdad es que aquí hay números objetivos que demuestran una mala gestión, que este plan Calle con violencia, la verdad es que tiene que terminar y entre otras cosas, eso se propicia con la salida de Toá. Tenemos que ir cerrando los temas, así que Lía, ¿cómo lo ves tú? Hay las cifras que está aquí dando Sí. Paz, ¿cómo lo ves? ¿Y si debe renunciar Toá? No tiene que renunciar la ministra. ¿No? Yo creo que por lo bajo es poco seria la acusación. Yo creo que Tomás da el clavo en algo. ¿Te parece un poco serio? No me parece un poco serio. Yo creo que nosotros hemos dado la prioridad que tiene y que requiere el tema de seguridad. Más encima la acusación se da en un contexto de presentación del presupuesto 2025, donde más encima se pueden demostrar que ha aumentado un 15% en lo que llevamos de gobierno el presupuesto en temas de seguridad. Yo creo que ahí hay cosas concretas, 1.300 carabineros nuevos en las calles, entre otras cosas que demuestran el apoyo tanto a carabineros desde el gobierno, pero también al que el tema es prioritario para nosotros. ¿Ya no ha fallado el gobierno en esta misión? Siempre se puede mejorar. Yo estoy muy de acuerdo con que siempre se puede mejorar. Como dice Tomás, es necesario que la derecha, la izquierda, todos nos sentemos a conversar sobre el tema y que dialoguemos y que vayamos apuntando hacia mejorar y que la delincuencia vaya bajando. Ahora, no es magia esto. Como bien decía Tomás, y lo refuerzo, hemos puesto la plata donde tiene que ponerse. No creo que la ministra Toá tenga que renunciar y creo que nuevamente es desviar la atención del enredo que está metida la derecha hoy en día. De eso quiero, y para finalizar, hay efectivamente un enredo en la derecha, o sea, hemos visto semanas complejas para su sector, digamos, con Marcela Cubillos, que lo mencionaba Tomás, el enredo con las acusaciones, efectivamente en Renovación Nacional. ¿Qué pasa con eso? ¿Y cuenta Evelyn Matei con una especie de inmunidad realmente? Porque la CEP sigue apareciendo como la figura mejor evaluada, con el fondo a su candidatura presidencial, la primera figura. Entonces, ¿por qué esto no le afecta a Evelyn Matei? ¿Tiene inmunidad o no?
¿Tú eres del mismo partido? Sí, yo soy del mismo partido y orgulloso de ser del mismo partido. Yo creo que cuando una persona tiene el liderazgo, las convicciones y la fuerza de cómo está actuando, es lógico que sea bien aprobada, no solamente por la encuesta CEP, sino por todas las encuestas. Está en el primer lugar hace mucho tiempo. Ella ha sido clarísima contra la corrupción, contra la seguridad. En el mismo municipio de Providencia hemos visto cómo las cifras de violencia han bajado. O sea, han dado muy bien tanto en lo que ha hecho como también en lo que dice. Casos de corrupción, a todos, caiga quien caiga, aunque sea mi hermano decía, fue la primera en hablar. O sea, aquí claramente Evelyn Matei ha hecho una muy buena gestión y veo en ella una fuerza y una convicción total de sacar al país del estancamiento que está hoy en día. ¿Y ella la más favorecida con el tema de Marcela Cubillo? Yo no sé cómo podría favorecerle esto a Marcelo Cubillo. No. Evelyn Matei es la más favorecida con la polémica provocada, o sea, a raíz del caso de No, yo creo que con este caso no gana absolutamente nadie. No gana Evelyn Matei. No veo cómo podría ganar Evelyn Matei. Porque en el fondo te lo pregunto porque Marcela Cubillos también se habla de que podría ser una figura presidencial. No, o sea, Marcela Cubillos. La UDI tiene claro cuál es su candidata presidencial y su candidata presidencial es Evelyn Matei. O sea, eso no está en duda por absolutamente nadie. Ya. Bien, y sigue muy fuerte, dices tú. ¿Alguien quiere responder brevemente para ir cerrando? Me gustaría preguntar con quién va a gobernar Evelyn Matei si tienen un desorden y un nivel de desunidad al interior. Y no solamente eso, o sea, no es solamente desorden, aquí hay cosas que van más allá del reproche ético. Podríamos estar hablando de financiamiento irregular de la política, entre otras cosas. O sea, yo creo que... ¿A qué vas? ¿A qué voy? A que Evelyn Matei está liderando la derecha hoy y me pregunto genuinamente con quién va a gobernar. Y además... ¿Cómo no ha dicho nada? O sea, está bien, tú estabas hablando de que ella sale a decir que no podemos cuestionar el sueldo de una mujer cuando estamos hablando de 17 millones de pesos que nadie en este país gana eso. El apoyo. Y luego claramente... No, yo te voy a decir quién gana, es más que eso, ¿ah? Derechamente Yo te voy a decir sí. quién más gana. Obviamente que sí, pero el chileno común y corriente no gana eso. Los embajadores de Boric, ni ninguna persona que trabaje en una universidad gana eso. Y con esto termino. Me parece que ella también ha guardado silencio en otras cosas que son muy relevantes, como por ejemplo el caso de Macaya. Demoró bastante. Entonces, no sé qué tanto ese liderazgo hacia afuera ha puesto los puntos de decir como esto es corrupción, esto es inaceptable y además vuelvo a repetir. Pero aparece como la figura mejor evaluada en la CEP. Por eso yo pregunto si hay una especie de inmunidad hacia Evelyn Matei. A mí me da gusto escuchar algo porque Lía dice, 30 a mí me segundos, gustaría tenemos saber que ir con quién van a gobernar. Entonces yo creo que es bueno saber que el oficialismo hoy día asume Sí, que va a ser la derecha la que va a gobernar el próximo periodo. Eso primera cosa. Segunda cosa, Matei me parece Tenemos la que una democracia por acá. de sus virtudes es que es mucho más que Chile Vamos, va mucho más allá de Chile Vamos, y esa es la razón por la que es la candidata del sector de la centro derecha. Y esto que vaya más, pero lo que sí creo es que yo creo que las personas perciben que hay un desacople, ¿cierto?, entre el liderazgo de Evelyn Matei y los partidos políticos que la apoyen. Una cuestión que para eventualmente una campaña podría ser una debilidad, en ocasiones, frente a la opinión pública, es una fortaleza, como creo que se está viendo en este caso, Maida. Tenemos que cerrar. Muchas gracias a todos por... te Súper quedaste rápido. con ganas de Es hablar, súper Tomás. fácil para Evelyn Matei estar primero en la encuesta y caer bien a todos porque un día dice algo, otro día dice algo, entonces siempre habla en función de las encuestas. Súper fácil para ella pasearse por todo Chile mientras recibe el sueldo del municipio y no se preocupa de sus propios vecinos de Providencia. Súper fácil para Matei quitarle hablar hoy día sus cosas súper populistas y después quitarle el apoyo a otras cosas. Súper fácil para Matei tener que decir lo que dijo Matei para que después salga Matei a tratar de explicar lo que quiso decir Matei. Entonces, Ya, obviamente... Los veo asustados. Bien, Creemos en la muchas democracia. gracias. Gracias a todos por ustedes por haber llegado Muchas acá. gracias, Mari, a todos. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos que nos sintonizan como siempre y que tengan un excelente fin de semana. Chao. Chao, chao. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.